Ahí estoy, ya estamos al aire. Buenas noches, chicos. Bueno, tarde, pero como ocurrió temprano ya es noche. Primero que nada quería pedirles mil disculpas a ustedes. Estamos a full con este tema de autoevaluación y organización curricular de la facultad. Y yo estoy colaborando con dos carreras, entonces eh, tenía que preparar una documentación urgente, entonces no pude dar clases de historia de la filosofía el miércoles. Lo que yo les quiero preguntar a ustedes es, porque yo di en el grupo la posibilidad de recuperar eso en la hora del jueves, que creo que es la última hora que tenemos. O sea, vamos a usar la hora de ese cachito hermenéutica, ese cachito que tan mal nos deja. Vamos a aprovechar para usar toda esa hora y recuperar la clase. O si ustedes quieren o no tienen tiempo, tienen otras, puedo también yo dejar una clase grabada. Eh, yo no tengo problema en hacer jueves y creo que de hecho creo que sería lo idóneo porque así puedo retroalimentar con ustedes y ustedes pueden ver el PowerPoint y tenemos la clase grabada. Pero si ustedes me dicen, profe, no podemos el jueves por tal o tal motivo, tenemos tal cosa, entonces podemos ver o ver otro jueves o yo puedo grabar nomás una clase directamente. El punto es que usted tiene que tener ya todo, por lo menos toda esta parte de antigüedad para los exámenes. No sé qué dicen ustedes, chicos. Profe, yo prefiero recuperar el jueves. ¿Alguna opinión más? Está bien el jueves, profesor. Entonces, vamos a aprovechar ese jueves y vamos en vez de que en vez de ese jueves de lectura, va a ser jueves de recuperación. Vamos a destinar el jueves que solemos dejar para la lectura de los textos a recuperación de historia de la filosofía. Quedamos así entonces, chicos. Entonces vamos a tener miércoles y jueves clase y vamos a estar recuperando lo que perdimos. Eh, Otro tema, nosotros tenemos, ¿qué fecha de nuestro examen? No, son nuestro examen, no, todavía no tenemos fecha. Profe, no me confirmaron todavía. Yo mandé para hacer el... A ver, justo acá eh, me fijo en la fecha. El 30 de... Ah, perdón, hermenéutica el 27 de junio. Ah, perfecto. Hermenéutica, hoy terminamos con la parte antigua. Después hay dos clases de hermenéutica que son eh, medieval. Entonces creo que en el examen va a entrar toda la parte antigua, o sea, va a entrar hasta la clase de hoy. ¿Qué les parece para el examen de hermenéutica? Sí, profe. Y historia de la filosofía va a entrar, entraría todo lo que es Grecia. Bueno, profe. Nos, El examen de historia de filosofía pensamos para el 30. perfecto, vamos a terminar, entonces, para justo vamos a terminar griego. Y voy a también dejar ya esta semana.
Voy a ver también para dejar las tareas y eso ya de la hermenéutica porque terminamos ya con la parte antigua y con la parte, entonces tenemos ya suficiente para hacer, empezar ya con las tareas. Pero yo sé que ustedes están atareados, sé que tienen muchas tareas, entonces no quiero que se preocupen tanto por eso, pero sí ya vamos a ir dejando tareas porque si no dejo tareas también no voy a tener cómo evaluarles a ustedes. Entonces voy a ver eh, tareas para asignarles y vamos a estar también viendo eso ya en la semana. Bueno, entonces ya solucionados esos problemas, pueden ver, pueden ver, Sí, se ve. perfecto, perfecto. Entonces, acá está. La clase pasada nosotros dimos que hay dos clases, la forma de interpretar. Una es la alegórica simbólica y la otra es la histórica. ¿Se acuerdan de eso la clase pasada? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Alguien quiere hablar? Escuché el micrófono. Bueno, si alguien quiere hablar, tiene el micrófono libre. La clase pasada, como le estaba diciendo, vimos que hay dos formas de interpretación, una histórica y otra mitológica, simbólica. Y parte de esa interpretación simbólica es la interpretación alegórica. Primero vamos a definir qué es alegoría, pero antes de alegoría vamos a repasar lo que es un símbolo. Un símbolo es un logo, una cosa que se usa para interpretar algo. Las marcas, por ejemplo, son símbolos, los animales son símbolos. Generalmente es un concepto físico que se usa para representar una cosa. eh, los símbolos son de las letras y tienen funciones variadas. Las letras, por ejemplo, que sirven para escribir, los logos, las marcas que sirven para que se identifique. Por ejemplo, yo dibujo el logo de Toyota y todos ustedes van a conocer que es Toyota, ¿verdad? Porque tiene un símbolo, una marca. Eh, entonces, ese es el símbolo. Generalmente, como dijimos la clase pasada, es alguna cosa física que se va a representar algo más allá. Por ejemplo, a la serpiente se le hace la astucia. Entonces, eso es básicamente un símbolo. Y parte de eso es el concepto de alegoría. El concepto de alegoría es un concepto filosófico, pero también es artístico y literario. Consiste en representar una figura mediante un significado simbólico. A modo de ejemplo, podemos mencionar una alegoría en la poesía. Por ejemplo, hay un hermoso poema de Charles Baudelaire que es El Albatros. El albatros es lo que ustedes, lo que nosotros conocemos como el pelícano. El albatros que es un ave majestuosa, pero que a su vez es torpe al aterrizar. Tiene un vuelo majestuoso, pero que es torpe. Y Baudelaire habla de cómo los marineros se burlan de eso, de que el ave mientras está en lo alto. Entonces Baudelaire usa el albatros como alegoría del poeta, que el poeta vuela en lo alto, pero es la burla de la sociedad. ¿Sí? O sea, todos nosotros valoramos la poesía, no hacemos los intelectuales, pero siempre se le hace bullying al poeta. Eso es lo que Baudelaire habla con el albatros. También podemos ver en la música, por ejemplo, en Patria Querida. Cuando Patria Querida dicen, serán allá nuestros pechos las murallas. Evidentemente no es que no se está refiriendo a que van a ser una muralla de pectorales humanos ni de costillas humanas, sino que lo que dice que vamos a poner pecho, que vamos a estar firmes, resistiendo. Entonces nuestros pechos van a ser como. Entonces utiliza, acá hay una alegoría en dos niveles. Primero, la alegoría de la muralla como defensa, al estilo del muro de Troya. No es una alegoría en el sentido, por ejemplo, del muro de Berlín, que no es para defender, sino que es para frontera, para demarcar frontera. Es la muralla como alegoría de defensa. Y también está el pecho, el famoso la alegoría de poner pecho, pecho frío. En ese sentido, hay que poner pecho. Son un pecho frío, que el pecho frío es que no pone pecho. ¿No? Entonces, en ese sentido se usa la alegoría se araña en nuestros pechos las murallas, que es la canción de Patria Querida. Por cierto, dato interesante. eh, en la primera clase nosotros hablamos de cómo las canciones van cambiando su significado con el tiempo.
En el caso de Patria Querida, la poesía fue hecha por un sanjosiano, y respetable, eh, pero la música tenía otro significado. Ante Patria Querida, la música, la marcha Patria Querida está inspirada en una marcha francesa de, de la época de la, creo que ya era antes de la Primera Guerra incluso, que se llama la Madelón. ¿Y qué era la Madelón? La Madelón era la mujer que se iba a alegrar a los soldados en los batallones. Era eh, una, eh, una prostituta. Entonces, la marcha de pachequería es la Madelón. Pero como se le puso, como este autor sanjosiano usó la marcha y le puso entonces ya adquirió una connotación, para nosotros, una connotación heroica. Dato gracioso, yo tengo una prima que fue embajadora por Paraguay en Francia. Pero quiero ver qué dicen los chats. Ah, tengo una prima que fue embajadora en Francia y los diplomáticos venían acá cuando coreaban, cuando la gente tocaba Patria Querida, les costaba mucho disimular la risa porque para ellos, ellos asociaban la marcha con la Madelón. Y ven cómo nosotros le dimos un significado distinto. Y yo, pese a eso, eh, un tiempo incluso se quiso que sea el himno, eso, que es una locura total, ¿verdad? Pero a pesar de eso, yo respeto la marcha patria querida porque mucha gente murió entonando esa, se fue a la guerra, murió, incluso en el marzo paraguayo la gente entonaba eso y yo viví eso, yo vi el marzo paraguayo, eh, me fui a ver una película, me fui a rescatar a los soldados Ryan y era ta, 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 y cuando salí del cine, estaba el quilombo en el centro. O sea, y la gente tomando pachaquería, resistiendo, y la policía, y desastre. Ya se hizo en 3D mi película. Pero bueno, entonces, ese es el sentido, serán allá en nuestros pechos las murallas de pachaquería. La Biblia también está llena de alegorías. El pastor y las ovejas, Jesús es el pastor y que guía a las ovejas. Pero también es simpático porque Jesús es el pastor, pero también es el cordero. El Cordero de Dios, el famoso Agnus Dei. El Cordero de Dios, ¿por qué? Porque Jesús se sacrifica. Antes se mataba al Cordero en sacrificio, pero Jesús es el Cordero. Entonces, desde que Jesús, por eso los cristianos no sacrificamos animales, porque Jesús ya murió ya es el sacrificio de Dios. Jesús murió por nosotros, entonces no hace falta más sacrificar animalitos. Entonces, fíjese cómo en la misma Biblia hay dos alegorías que parecen contrarias, porque Jesús es pastor y es oveja. O sea, es pastor y es cordero. Pero tiene dos sentidos distintos. Porque Jesús es el pastor, o sea, el que te guía, y el que busca la oveja perdida del rebaño, la famosa parábola del pastor. Y también Jesús es el que se sacrifica, el que es ofrecido en sacrificio por los pecados del mundo. Por eso en la Biblia tenemos esas dos descripciones de Jesús. Es una misma alegoría con dos sentidos distintos. Usan el mismo símbolo, pero con dos significados distintos. ¿Se entiende, chico, la diferencia entre símbolo y alegoría? ¿Y se entiende la diferencia? Bueno, por si no se entiende, voy a explicar. El símbolo es lo que vos usás para representar. Por ejemplo, en este caso que hablé de la Biblia, el símbolo sería el cordero. El cordero es el animal que tiene que ser domesticado, guiado, pero también el cordero es el animal que se ofrece en sacrificio. Tiene dos significados ahí. El símbolo sería el cordero. Y la alegoría sería el uso del cordero, los dos usos del cordero. O sea, la alegoría sería el Jesús como pastor que guía a sus ovejas y Jesús como oveja que se da al sacrificio. O sea,
El símbolo es el cordero y la alegoría es el uso que vos le das a ese símbolo. Voy a poner un ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, la serpiente. La serpiente es un símbolo. La serpiente puede significar maldad, veneno, peligro, pero también puede significar astucia, belleza por los colores, por ejemplo, la serpiente de colores, e intriga, misterio. Entonces, es el símbolo y el uso de ese símbolo. O sea, es el símbolo de la serpiente y la representación para representar algo, usar el símbolo es la alegoría. Creo que eso ya está, con eso ya quedó más que claro la diferencia entre símbolo y alegoría. Hablemos del principal defensor de la interpretación alegórica de los textos, que es Filón de Alejandría. Acá quiero hacer un breve paréntesis histórico. Como ustedes saben, Alejandría fue fundada por, bueno, de hecho hay varias Alejandrías, pero la más famosa es la Alejandría de Egipto, que tenía la biblioteca más grande del mundo, etcétera. Y que fue el centro intelectual del mundo antiguo, después de Atenas. Ustedes saben que durante la época clásica de Grecia, la filosofía empieza en la periferia, pero después el centro intelectual, después Atenas, la ciudad de Atenas se convierte en el centro intelectual. Es más, vos decís Grecia, en la mente te viene el Partenón, te vienen cosas de Atenas. O sea, pero tras la conquista de Alejandro, el centro intelectual de la antigüedad se convierte en Alejandría. Y de hecho en Alejandría está, como dijimos, la biblioteca más grande del mundo y estaban los intelectuales eh, más grandes de ese periodo. Estaba Hipatia de Alejandría, que por cierto ejercía como cuidadora bibliotecaria de esa biblioteca. Y entre esos intelectuales estaba Filón. Entonces, esta es una época en que los ideales griegos, el mundo griego fue desplazado de Atenas hacia, pero a su vez Alejandro Magno llevó los ideales griegos a casi todo el mundo antiguo conocido, porque ustedes saben que Alejandro Magno fue un conquistador. Y la Biblioteca de Alejandría se convertiría básicamente en un centro intelectual hasta su destrucción, que como ustedes saben, eh, se dio y marcó para muchos el fin del mundo antiguo, ¿verdad? Pero, contrario a lo que dicen los mitos, o la interpretación mítica de la historia, que el califa Omar vino y... no es que esta biblioteca de Alejandría se destruyó de una, sino que fueron en varios saqueos, varios... De hecho, incluso Julio César fue responsable del incendio de parte de la biblioteca cuando estaba atacando con sus barcos y se le fue eh, las cosas ardientes que lanzaban, se le fue hacia la biblioteca. Se le Creo fue, que ¿sí? es luego como la biblioteca central, vamos a decir, y aparte está el Serapeo. Creo que Sí, primero se destruyó la biblioteca y después el Serapeo. sí. Pero no, fue que se destruyó de una, no es como la gente dice que vino el califa Omar y que dijo, porque esa es la versión que es de la historia, así que vino el califa Omar y dijo, acá en esta biblioteca solamente hay dos tipos de libros, los que sirven para Alá y los que no sirven para Alá. Los que sirven para Alá no nos sirven porque ya tenemos el Corán. Tranquila, Ana, no te preocupes, se está grabando la clase. Eh, entonces, queme la biblioteca, pero eso es falso. De hecho, los musulmanes son famosos por después, cuando en historia de la filosofía, cuando veamos Edad Media, van a ver que los musulmanes, de hecho, fueron importantes en la preservación de textos, ¿verdad? Pero ese es otro tema. A pesar de que ahora están destruyendo todo también los musulmanes, ¿verdad? Radicales. El punto es, esa biblioteca fue destruida en sucesivos saqueos. Y como dijo el compañero,
en sucesivas partes. No fue que se destruyó de una la biblioteca, pero sí fue una gran pérdida para la humanidad. Imagínense cuántos libros hubiese. El punto es que justamente esa intelectualidad de Alejandría es la que se va a encargar de imponer la interpretación alegórica y esto va a influenciar, como vamos a ver en el siguiente capítulo, vamos a ver que incluso va a influenciar mucho en el cristianismo. Y entre sí se trataba Filón. Filón es muy influenciado por el neoplatonismo. ¿Qué es el neoplatonismo? Lo que viene después de Platón. O sea, los sucesores de Platón que mezclaban la filosofía de Platón con cualquier, o sea, era un menjunje de Platón con algunas cosas de los egipcios, eh, eh, de las escuelas morales del helenismo, entonces era una mezcla de cosas de Aristóteles también. Y Filón era influenciado por la corriente neoplatónica, como después va a ser San Agustín y eso. Y así como Platón, que dividía en cuerpo y alma, Filón también dividió la interpretación literal y alegórica, dividió literal y alegórica. La literal, que es parte de esa histórica crítica, y la alegórica, que es la que vamos a ver. Entonces, la literal sería el cuerpo y la alegórica sería el alma. Y si bien Filón no negaba la importancia de la interpretación literal, él decía que la interpretación alegórica era superior. ¿Por qué? Porque para Filón la interpretación literal es lo externo, lo superficial, mientras que el alma es el aspecto que da vida al discurso. Por ejemplo, yo puedo decirte eh, un barco surca los mares y la interpretación literal, o sea, el cuerpo es eso, sencillo, es un barco que está. Pero para que eso tenga alma, tenés que interpretar alegóricamente. O sea, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir el barco surcando los mares? No sé, puede ser una alegoría de aventura, una alegoría de ir hacia lo desconocido, una alegoría de el colonialismo europeo que se introdujo en la historia con la llegada de los europeos a América, una alegoría del comercio, una alegoría de la globalización. Entonces, un texto que no tiene esa carga alegórica es un texto así, es un esqueleto, un texto aburrido, un texto que es, el barco está en el agua y punto. ¿Qué significado tiene eso? Si yo, por ejemplo, digo una nube en forma de hongo, o sea, evidentemente una alegoría a la amenaza nuclear, eh, pero sin esa carga va a ser solamente una nube que tiene forma de hongo. ¿Sí? Entonces, Filón defendía la interpretación alegórica por sobre la literal. Sin embargo, como les dije, y repito, Filón no le quitaba valor a la interpretación literal. Sencillamente él sostenía que sin esa alegoría la interpretación literal quedaba como fría, como así nomás. Pese a eso, Filón le reconoce que la traducción literal tiene una dimensión social y religiosa al servicio de la comunidad. Eh, la interpretación literal te sirve para aprender a leer, para aprender a transmitir las parábolas, las leyendas. Te sirve para, básicamente, estudiar. Pero lo que le da contexto cultural a lo que vos lees es justamente la interpretación alegórica. Me explico, volviendo al ejemplo de Serena en otro pecho de las murallas.
Eh, vos podés, o sea, vos obviamente para estudiar tenés que entender el significado literal de eso, o sea, pero lo que le da contexto a esa frase es justamente la alegoría. ¿Qué contexto? Es un contexto bélico. Eh, Acuérdense que esta pechaquería fue compuesta en eh, albores de la guerra del Chaco, o sea, en un contexto bélico. En ese contexto vos no vas a estar diciendo seamos todos amigos y hermanos, no, en ese contexto es vamos a defender el país, vamos a... Y cosa que pechaquería otra vez es, habla de liberar la patria, de defenderla, pero no es tan agresiva, no es por ejemplo como las poesías de Emiliano que habla de cortar cabeza como machete y irse a morir como hijo de los López, esas cosas. Pero sin el contexto cultural, bueno, vas a entender por qué, por ejemplo, por qué tanta agresividad. Y acá volvemos a ver lo que dimos en la primera clase. Vos tenés que entender quién hizo, para qué hizo y el contexto en el que se hizo el texto. Y lo que decía Filón es que sin la alegoría vos no vas a entender el contexto y el para qué. Solamente haces una interpretación fría, una interpretación de eh, como te dije, el barco navega y va a ser eso, el barco navega y hasta ahí. Ahora vamos a ver los tipos de alegoría que distingue Filón. Primero, la alegoría física. Cuando implica conformidad con la naturaleza de las cosas. Es decir, literalmente cuando vos comparás eh, algo físico con una cosa similar. Es el tipo más básico de alegoría. Por ejemplo, cuando vos decís se eleva como las aves. Después tenemos una alegoría, perdón. Esta alegoría física, que parece simple, a su vez se divide en material, filosófica y psicológica. La material es cuando directamente saluda algo físico en sentido alegórico. Por ejemplo, la frase el rostro de Dios. Obviamente el rostro de Dios es algo alegórico porque Dios no puede tener rostro. Porque Dios no puede tener rostro porque Dios es incorpóreo, eh, se puede manifestar de repente con un rostro, pero no puede tener rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser, si tiene un rostro quiere decir que es físico, si es físico quiere decir que tiene limitación. Por ejemplo, si Dios tiene un rostro como el barbudo ese que siempre vemos, quiere decir que tiene dos ojos. Si tiene dos ojos quiere decir que tiene limitaciones, porque tiene que estar viendo. Entonces quiere decir que no es omnisciente. Porque ¿por qué un ser omnisciente tendría que tener ojos? ¿Por qué un ser omnipotente tendría que tener cuerpo? Entonces Dios es incorpóreo. Entonces, por eso, cuando voy a decir el rostro, yo estoy haciendo una alegoría. Y acá, por ejemplo, yo ya les di el ejemplo de la expresión en guaraní, que es Aishin Yaranga, que es Aishe Yaranga, el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque los guaraníes, cuando los misioneros le hablaban a los indios, le mostraban así la imagen ellos le mostraban el Dios en la cruz, ellos se iban a la iglesia y le ven al Cristo ahí, y veían un Cristo sufriendo. Entonces es como Poranga, es como Sheyananga, el rostro de Dios, como pobrecito. Entonces esa es la teoría física material. Después tenemos, dentro de siguiendo con la alegoría material, tenemos la alegoría filosófica. Cuando se le da una connotación filosófica a algo físico. Ejemplo, cuando yo digo la raíz del mal. Esta es la raíz del mal.
¿Qué quiere decir? Que es el origen. ¿Por qué? Porque la raíz genera la planta. O sea, la planta parte de la semilla, echa raíz. Y ahí. Entonces, es una alegoría que indica que es el origen del mal y que es el lugar en donde el mal a su vez echó raíz, o sea, donde el mal pudo germinar, vamos a decir. Por eso esa es el sentido de la frase la raíz del mal. Otro ejemplo de alegoría filosófica puede ser, por ejemplo, cuando yo digo el cerebro detrás del crimen, por ejemplo. La mente criminal. No es que un cerebro que está ahí, sino que el cerebro es la persona que organizó, la persona que planificó, la persona que... Entonces, esa es la alegoría filosófica. La diferencia con la física es que la física es simple, directamente compara una cosa con otra, por ejemplo, el rostro de Dios. O cuando, por ejemplo, alguien te dice, tenés cara de culo, por ejemplo. En cambio, la alegoría filosófica tiene un sentido más profundo cuando vos decís la raíz del mal. El caracú de la cuestión. Yo tenía un profesor que decía el caracú de la cuestión. ¿Por qué decía el caracú de la cuestión? El caracú es la parte esa del hueso. Entonces quiere decir que tienes que llegar a lo más profundo. A la médula tenés que llegar. Y después tenés la alegoría psicológica. Cuando a una connotación psicológica vos le das una alegoría, por ejemplo, fiel como un perro. Es fiel como un perro. Los perros no son fieles. ¿Por qué? Porque los perros no tienen noción de fidelidad. O sea, son fieles porque son animales de manada, son gregarios, pero los perros no son fieles en el sentido que no tienen sentido de fidelidad. O sea, un perro no es que es consciente de ser voy a hacerle fiel a mi amo y me voy a quedar acá esperándole, no. El perro, como tiene un fuerte instinto gregario y es un animal de manada, entonces el perro se debe a su manada, vamos a decir. Pero nosotros usamos la fidelidad, que es una cualidad humana, para darle atributo a un animal, en este caso un perro. Otra alegoría psicológica, y esto le va a hacer dar mucha risa a ustedes, es cuando yo digo, por ejemplo, la tóxica, que está de moda ahora, sí, la tóxica, todo es tóxico ahora. Sí. Por cierto, esa alegoría sale de los libros de autoayuda, así que dice mucho de nosotros el hecho de que estemos difundiendo cosas como esa. Bueno, pero a ver, ¿qué quiere decir la tóxica? Esa también es otra cosa que me llama la atención. No sé si a ustedes también. Que normalmente es con connotación. Muy bien, Héctor, feliz como lombriz. Nadie se hace la lombriz son felices, ¿verdad? De hecho, creo que no tiene ni siquiera sistema nervioso como pasen. Pero bueno, supongo que si tiene tierra y comida, una lombriz va a ser feliz dentro de su espectro de felicidad, dentro de su capacidad emocional de sentir felicidad. Bueno, el punto es, como estábamos hablando, a mí me llama la atención esa alegoría psicológica de la tóxica, tóxico, tóxico. ¿No? Porque me llama la atención varias cosas esa alegoría. Primero que siempre, casi siempre es en femenino. Yo ya llegué a escuchar el tóxico, que es tóxico una persona, pero rara vez se usa esa alegoría en connotación masculina, siempre se usa en femenino, la tóxica. Y no sé por qué. Yo, profe, ¿no será eso por una em, cuestión ya también de que se tienen encasillados, más bien por el hecho de nuestra sociedad misma, que sabemos que culturalmente somos una sociedad machista, digamos, entonces Sí. tiende a ser más, o sea, a ser más fácil como echarle esa carga a las mujeres, siendo que a veces ya es algo tipo que viene de un proceso histórico
y cultural en nuestro país o región, que también es. Y nada, eso. Sí, me parece muy buen aporte. Otra cosa, como le dije, que llama la atención es que el concepto de tóxico, de tóxica, de amistades tóxicas y demás, sale de las cosas de autoayuda. Y de alguna manera, así tipo un meme, tuvo difusión y de hecho ahora ya es una jerga común. Yo tengo alumnos jóvenes, trabajo desde el 2016 que estoy en CPI y eh, no es cuando eh, no sé, la chica apegada mucho a su novio o es así, o de repente medio celosa, ya le dicen tóxica. ¿Sí? Entonces es algo que llama mucho la atención. Profe, Sí, también para hacer otro aporte, digamos. sí, Eh, Justamente hay un libro de eso de autoayuda que se llama, em, no recuerdo el nombre, pero es de este John Maxwell, que era que vino a Paraguay hace un par de años, em, que es tipo como ahora mismo el padre de toda esa onda. sí, Y justamente en ese libro menciona ese tema del ambiente tóxico, de la familia o de las relaciones en el trabajo, y le mete una suerte de boludeces, la verdad. Porque yo tuve la oportunidad de leer un poco el libro, pero leí por eh, de onda nomás, digamos. Pero sí, le mete muchas boludeces de eso, del ambiente tóxico y como el tema mismo, más alegorías de ese tipo que al fin y al cabo, desde mi punto de vista, al menos no aportan nada, digamos. Y obviamente eh, al menos en nuestro país, es fácil meter todos estos temas porque es como que lo que le gusta a la gente, digamos. El tema de la autoayuda y tipo, lavado de cerebro, en todo caso. eh, No sé si soy muy extremista ya con eso, pero yo lo veo así al menos. no, yo de hecho creo, incluso estoy de acuerdo contigo y de hecho mi opinión es que incluso estas tipo de alegorías incluso tienen connotaciones negativas. ¿Por qué? Porque primero generan una falsa dicotomía. Y yo sé que en parte la función de la alegoría pues es también la representación, ¿verdad? Pero bueno, puede separar el ambiente en tóxicos y no tóxicos. O sea, no puede ser, no puede decir una persona es tóxica como catalogándole. Porque las personas son más complejas que eso. Uno le puede simplificar a una persona como, por ejemplo, eso que hacen algunos como mentalidad de rico, mentalidad de pobre, o tóxica o no tóxica, o emprendedora y no emprendedora. No, es más complejo que eso. Y ese tipo de simplificaciones es nociva. ¿Por qué? Porque es un reduccionismo y te lleva a juzgar o prejuzgar mal a las personas. Y de hecho incluso es ineficaz porque vos en tu vida te vas a encontrar con personas que son de otro carácter, con otros que vos a lo mejor le puedes interpretar como tóxicas, pero es más Profe, complejo que eso. Juan Pablo, eh, no, yo sé que esto como que se aparta mucho de la clase, ¿verdad? Pero yo creo que esto de tóxico, no tóxico y todo eso es como una parte de algo mucho más grande que es que acá, o sea, acá vamos a decir socialmente, parece que, no sé, como el pesimismo en general o ver el lado malo de las cosas y aceptar que el mundo es malo, el mundo es injusto, está como mal. O uh-huh. sea, por ejemplo, me acuerdo de cuando empezó la pandemia, que todo el mundo estaba como, que nadie te quite la sonrisa del rostro, y es como, bro, hay gente muriéndose Sí, y obviamente no voy a estar con una sonrisa en el rostro, vamos a decir. obviamente, Eh, obviamente. entonces, como, no sé, hay como muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, basta con, no sé, la publicidad, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Eh, todo es bueno. Y, por ejemplo, en la publicidad, eh, obviamente nunca se va a tratar el tema de la muerte, por ejemplo. no, Entonces es como mucho tiempo en que uno está expuesto
a ver muchas cosas y también no ve la muerte. Sí, ¿Verdad? Es un caso extremo el que estoy diciendo, pero para poner ejemplo, ¿verdad? es simpático lo que decís, porque incluso cuando las funerarias, incluso la funeraria cuando te da publicidad, no te hablan de la muerte. A mí hace poco me llamó la gente de Futuro, que me parece una pésima alegoría el nombre de Futuro ¿verdad? Me parece pésimo llamarle Futuro a una casa de CP. No hay hablan así de, para esos eventos, nosotros ayudamos a que usted esté preparado para esos eventos desafortunados. Y yo sí, eh, sí, después le dije la verdad, sí, no, yo ya tengo donde caerme muerto, gracias, pero ya tengo donde caerme muerto. Ya, literalmente tengo una parcela de tierra donde caerme muerto, entonces no necesito, muchas gracias. Pero viene el tema de las alegorías, sí, y es importante, y de hecho, Juan, yo digo que no te saliste de clase porque ese tipo de alegorías se usan mucho ahora y son muy, como viene el tema el tema del, no sé, los seres de luz, otro tipo de alegorías son muy reduccionistas y nocivas. Otra alegoría que le puedo dar de ejemplo que es, pertenece a las alegorías psicológicas, que son muy nocivas, es por ejemplo la alegoría del macho alfa. Ya está muy de moda eso. Vos tenés que ser alfa, sobre todo entre los hombres. Te venden la idea de que vos tenés que ser alfa. Primero, eso parte de un concepto erróneo, parte de un estudio erróneo que se hace en la década de los 60 y los 70. Un zoólogo empezó a estudiar lobos y vio que la manada siempre estaba dirigida por un macho al que le puso el tema dominante alfa. Ahora se sabe que los lobos no se rigen por esa estructura del alfa y los betas, sino que los lobos se rigen por estructuras de clanes familiares. O sea, generalmente es una pareja de lobos, no un macho. Y la manada no es, sino que es su descendencia. O sea, los lobos se manejan por clanes familiares. No, entonces, primero lo que es una alegoría errónea esa. Y segundo, que es nociva porque te vende una falsa percepción de lo que es no solo este tema de la masculinidad, como que primero lo que te dice vos tenés que ser alfa. Y si vamos a partir de ese concepto, no todos van a poder ser alfa porque no todos van a poder estar en la cabeza de la manada. Segundo, que divide las cosas en alfa y beta. O sos alfa o sos beta. O sea, o sos el pro, sos el líder o no sos nada. Y segundo, que una estructura social, sobre todo una compleja como la de los humanos, ni siquiera los lobos, hasta los lobos son más complejos, menos reduccionistas que esta gente de autoayuda. Hasta los lobos tienen una estructura más compleja que en los lobos, por ejemplo, hay lobos que cumplen el rol de cuidado de los niños, hay lobos que cumplen el rol de cuidado de la manada, hay lobos que fungen de... Entonces, y más todavía en los seres humanos no todos podemos ser líderes. En la sociedad no necesita solamente el líder, necesita funciones. Y tercero, que si vamos a hablar, por ejemplo, en ámbitos que se usan mucho también en el ámbito de la seducción, el tema del alfa. Si vas a irte con ese tema del alfa, estás reduciendo, porque quiere decir que vos sos y el otro es el menos. Entonces, que no estás hablando no estás partiendo desde una interacción entre dos personas, sino que estás partiendo de un punto de vista que yo tengo que ser alfa y tengo que imponerme al beta. Y las relaciones sociales no funcionan así. Yo sé que sí, entiendo que a veces necesitas vos tomar la batuta y necesitas tener posturas concretas y de líder, pero no, la sociedad no se divide en líderes y no líderes. No puede ser tan reduccionista. La sociedad es compleja, tiene funciones complejas. Que vos no estés ahí al mando y haciéndote el alfa, como dicen, no quiere decir que vos seas menos personal, no quiere decir que vos seas un reducido social, ni que seas eh, sino que tener otra función. A lo mejor vos no todo que está liderando, pero solo que está ayudando acá con, no sé, en un trabajo práctico, por ejemplo, vos no vas a ser el jefe, pero está ayudando con la exposición, está haciendo y está ayudando ahí con la maqueta, con lo que sea. Eso es un ejemplo básico nomás que te doy. En, en una relación de pareja, por ejemplo, no hay un líder y un no, sino que tiene que ser así, entre los dos tiene que ser. Pero esos son ideales que se venden y
Vos escuchás en todos los ámbitos, escuchás no solamente en tema de la seducción, en tema de lo económico, tenés que ser alfa, tenés que ser tu propio jefe, tenés que ser tu... Y entiendo que es algo de la venta, ¿verdad? Pero es una falsa alegoría psicológica y que para mí es nociva en el sentido que la sociedad es reduccionista y nociva porque dividen líderes y no líderes. Y si vos no sos un líder, sos un fracasado. Y no, la sociedad no funciona así. Profe, ¿Sí? y solamente un aporte más todo eso. Em, y es la verdad que es incluso ya, es evidente que todos estos autores, digamos, por ejemplo, es de Padre Rico, Padre Pobre o algo así, no sé qué, de Sí, Kiyosaki. Kiyosaki, de John Max, los libros de John Maxwell o personas así, eh, como que es evidente que sigue una tendencia que obviamente todo está ligado a lo político, social, incluso económico, digamos, o sea, Sí. todo sigue una misma línea que de la actualidad. Y justamente de eso, ayer fui a la Expoferia de Libros y me llamó demasiado la atención. No me sorprendió realmente porque sé que en nuestro país tiende a eso, pero era incluso más que libros clásicos, por ejemplo, de literatura, en vez, lo primero que encontrás así en libros en librerías como El Lector o Libro para Todos, que son los más grandes, encontrás enorme, así un enorme estante lleno de estos libros. Sí. Y más simpático de todo es que se venden no sé, se venden a 30.000, 40.000 y eso. O sea, son libros que tranquilamente cualquier persona puede comprar en comparación, por ejemplo, al clásico de literatura que se venden a 120, 130. O sea, eh, eh, es evidente, como digo, no sé si es demasiado ya, no sé si conspiranoico o lo que sea de mi parte, pero es evidente que todo sigue una misma línea de eso. Y considero que nuestro país eh, es eh, de tan podrida, digamos, que está nuestra sociedad a nivel cultural, digamos, son salidas que evidentemente va a llamar la atención y va a captar de cómo ser mejor, cómo ser millonario, eh, no sé, cómo eliminar la toxicidad, todo estos Sí. discursos que realmente, eh, desde mi punto de vista, no sirven para nada, pero que somos una sociedad bastante capaz para esos temas. Y nada de eso. Exactamente, David. Muy pertinente tu análisis. ¿Alguien más que quiere decir algo? Si no hay que decir, si nadie más quiere aportar, pasamos a las siguientes alegorías. Tenemos también las alegorías cosmológicas. Cuando hablamos, cuando usamos alegoría para defender referirnos a fenómenos cosmológicos. Por ejemplo, hablamos de la esfera celeste. Cuando nos referimos a la Tierra, la esfera celeste. Otras alegorías son de más índole más mitológica, como si por ejemplo el tema del árbol de la vida, que es una alegoría de origen de la mitología nórdica, que el universo era como un gran árbol y de ahí todo, y que justo al final del Ragnarok cuando se va todo, los sobrevivientes van a refugiarse en el árbol de la vida, los humanos que sobreviven. Entonces son alegorías cosmológicas. Otro ejemplo de alegoría cosmológica es la expresión Vía Láctea, que increíblemente quedó el tema de la Vía Láctea. Ustedes saben por qué la Vía Láctea se llama Vía Láctea? Por los pastores o algo así era que, que se iban con no sé si eran vacas o cabras o qué sé yo, pero un pena de que salía mejor la leche, una cosa rara, ¿verdad? Creo. Eh, recuerdo más vagamente, profe, yo creo que era justamente una alegoría, si no me equivoco, que es eso de la mitología
no me acuerdo cómo sucedió. No, no recuerdo si ya estoy mezclando historias, pero algo de que la leche del seno de la diosa Hera se había derramado, algo así era. Pero no recuerdo si era Sí, porque le mordió al... No recuerdo quién era, Hércules puede ser, no Hércules, recuerdo sí, algo. Hércules, exactamente, estás Ah, recordando. sí, sí, entonces sí, es que Hércules le Eh, mordió muy fuerte, algo así, y empezó a derramarse la leche Pasa de Hera. que Hércules empezó a mamar de la teta de Hera y era, como Hércules era hijo bastardo de Zeus y Hera no le quería. Después se reconcilió con él tras la muerte de Hércules, pero Hera no le aguantaba. De hecho, trató de matarle varias veces, le indujo la locura, desastre. Entonces Hera le quiere retirar y al apartarle se sale la leche y ahí se crea la Vía Láctea. Ese es el mito. Porque la Vía Láctea como te sabe, es una galaxia tipo espiral. Pero de nuestra perspectiva, como nosotros estamos hacia el borde, porque es como un camino de leche. Y la alegoría de los pastores también es válida, pero eso ya sería hacia la parte, vamos a llamarle hebrea, aunque yo creo que anterior a los hebreos, esos temas de los pastores y la Vía Láctea. Pero las dos son alegorías válidas. Y las dos son alegorías cosmológicas. Entonces hay un montón de alegorías cosmológicas. Por ejemplo, la noción griega y cristiana se habla del orde. ¿Por qué el orden? Porque es la esfera es la figura perfecta, entonces el universo es un orden. Ahora, de hecho, sabemos que el universo no tiene una forma, porque aparentemente es infinito, hasta donde sabemos, ¿verdad? Porque está en expansión, encima está en expansión otra vez. Eh, entonces se habla de las esferas celestes y así. Increíblemente esta teoría nosotros, porque nosotros todavía le llamamos Vía Láctea a la Vía Láctea. O sea, nosotros le dimos un nombre científico a una alegoría. O sea, le adoptamos científico, como de hace siglos se llama Vía Láctea, los científicos no le cambiaron, dijeron, ah, sí, la Vía Láctea. Después tenemos la alegoría científica. Cuando se da una alegoría para dar una explicación a unos fenómenos. El ejemplo clásico son los cuatro elementos. Tierra, fuego, aire y agua. Y el avatar, no mentira. Eh, ¿Por qué se le llama los cuatro elementos a los cuatro elementos? Si hoy sabemos que en la tabla periódica hay como 118 elementos. Vamos a ver cuántos elementos hay en la tabla periódica actualmente. ¿Viste? Adiviné, 118 elementos. ¿Por qué nosotros decimos los cuatro elementos? ¿Por qué todavía le llamamos al fuego como un elemento si sabemos que el fuego no es un elemento? Sabemos que el fuego es un gas combustión que puede ser hidrógeno, que puede ser propano. Y podría ser, profe, por o sea, creo que, si no me equivoco, luego fue Aristóteles el que propuso su nombre, algo así, pero podría ser porque era lo que en la antigua Grecia, eh, Mm, como que eran lo que ellos conocían, digamos, sí, y entonces ellos lo denominaron así y ya quedó como un nombre histórico, algo que después se desmintió o se demostró de otra manera, que no sí. eran solo cuatro elementos. Muy buena pregunta, Camila. Sí, sí. Después vamos a hablar de eso, Camila. Eh, el punto es que en un principio, de la antigüedad, y esto en muchas culturas, como la gente antes no sabíamos las cosas, entonces la gente trataba de dividir y de ver cuáles eran las cosas más simples de naturaleza. Por ejemplo, yo sabía que el barro podía separar en agua y en tierra, ¿verdad? Pero la tierra no sabía separar. Entonces la tierra era un elemento, el agua también era un elemento, o sea, era lo que yo no podía hacer así sencillamente separar. Después
con el nacimiento de la química ya se descubrió que el agua son dos moléculas de hidrógeno y oxígeno. Y recién con Lavoisier, ya a la víspera de la Revolución Francesa, recién se sistematizó ese tema de la tabla periódica, que después se fue actualizando. Y el último modelo que después sirvió, que sirve hasta ahora, es la tabla periódica de Mendeleev. Pero antes no había eso, entonces los elementos eran la tierra, el aire, el agua, porque... eh, y como dijo la compañera, eso es varía según la cultura. Por ejemplo, si vos le preguntabas a un chino de la antigüedad, ellos como elementos te iban a incluir la madera. Algunos se ponían en metal también, pero otros asociaban el metal a la tierra, entonces no ponían en metal. Eh, Algunos filósofos y posteriormente científicos hablaban de éter, que era un elemento ficticio. El éter es complicado porque es un elemento ficticio, pero ahora hay un elemento real que se llama éter. Pero el éter era un concepto ficticio que era un elemento liviano que explicaba por qué los planetas eh, orbitaban. Como el aire, pero más liviano y no causaba fricción. Entonces, eso era el éter, que se descubrió que no existía con los experimentos de Michelson y Morley. Entonces, los elementos son una alegoría científica. Otra cosa que fue un tiempo una alegoría científica, pero que ahora ya es un concepto científico, el concepto de átomo. Nosotros vimos con los filósofos griegos que los átomos eran un concepto, una alegoría, que significa indivisible. Pero la ciencia descubrió lo que nosotros llamamos átomos, que son los compuestos por protones, neutrones y electrones, ¿verdad? O sea, entonces ahora ese concepto, esa alegoría científica, ahora ya es un concepto científico propiamente dicho. Si bien es simpático porque los átomos sabemos que no son átomos, porque los átomos son divisibles. Un átomo se puede dividir en protones, neutrones y electrones, ¿verdad? Y los protones, neutrones y electrones se pueden dividir eh, en partículas subatómicas, quarks, fotones, quarks, antiquarks. Y eso se puede dividir según se dice las teorías, se puede dividir en cuerdas, pero eso todavía no está bien. Ahí nos vamos metiendo un quilombo. El punto es que ahora esa alegoría tiene un concepto científico, o sea, ahora de átomo, así que es la partícula de la materia compuesta por protones, neutrones y electrones. Esta es la partícula de la que se componen todas las materias. Entonces, eh, todavía se le llama átomo porque si bien sabemos que es divisible, la verdad es que necesitamos una enorme cantidad de energía para dividir un átomo. De hecho, si vos pudieses dividir un átomo así, probablemente causase una reacción nuclear. Entonces, esas son alegorías científicas. El éter también, el que dijo la comedia, también es un ejemplo de alegoría científica. Eh, Profe, sí, entonces la diferencia entre la teoría cosmológica y la científica es como no sé si decir la escala, pero lo cosmológico sería como la astronomía, vamos a decir. O sea, sí. yeah. La alegoría cosmológica para todo lo que explica el significado del cosmos. Y la alegoría científica es algo que vos usas para explicar un ejemplo, algo que vos usas para explicar un concepto científico. Después tenemos alegoría ética. Cuando se da una connotación ética a una alegoría. Por ejemplo, cuando vos decís tiene buen corazón. Tiene buen corazón, no es que su corazón esté funcionando bien y que esté, no, tiene buen corazón y que es una persona bondadosa, que es buena. No quiere decir que su corazón esté funcionando bien y que rinda bien y que no. Tiene buen corazón es que una persona es buena. Entonces, es una alegoría ética, porque esa alegoría tiene una connotación ética. Otra alegoría ética puede ser, por ejemplo, el grillito de la conciencia. Por eso en Pinocho, Disney le agregó a Pepe Grillo, que es una alegoría de tu conciencia, que así como el grillo, que es un animal que se asocia con los molestos ruidos nocturnos que no te dejan dormir,
Se asocia eso a la mala conciencia que no te deja dormir. Entonces el grillito de tu conciencia te está diciendo que estás haciendo mal. Es una, pues, una alegoría ética. Otra alegoría ética, por ejemplo, cuando vos decís un pan de Dios. Como puede verse, por eso son alegorías físicas. En todos estos ejemplos se usa algo físico con algo de naturaleza, o sea, algo psicológico, como lógico, ético, etcétera, pero siempre es algo físico. Y acá, si bien acá tenemos alegoría ética, acá estamos hablando de alegoría ética física. Acá tenemos las alegorías éticas ya éticas. No confundir, que es cuando ya no tiene una connotación física, sino moral. Acá, por ejemplo, tenemos eh, y quiero que atiendan bien porque acá se van a confundir ustedes con, con lo que digo porque son bastante parecidos. Acá tenemos cuando una alegoría trabaja a un nivel moral. Por ejemplo, acá tenemos la interpretación moral de las alegorías. Por ejemplo, las fábulas. Las fábulas siempre tienen una connotación moral. Eh, y él hablé de la fábula de la hormiga y la cigarra. Pero todas las fábulas de Esopo tienen una connotación moral. Lo mismo los cuentos que nos leían desde chicos. Por ejemplo, eh, Caperucita y el lobo. ¿Cuál es la enseñanza de Caperucita y el lobo? No andes sola por el bosque, no hables con extraños, etcétera, etcétera. Ahora, esa alegoría moral también se vale de alegorías físicas, pero eso no es lo importante es la enseñanza moral que te deja. Por ejemplo, las fábulas siempre se valen de las representaciones que nosotros damos. Por ejemplo, en las fábulas, el zorro siempre es astuto, el lobo siempre es malo, porque los lobos eran una amenaza real para la gente de la antigüedad. O sea, vos te ibas a un bosque y te podían comer lobos, literalmente. Entonces, era un símbolo de peligro, de amenaza, de... El zorro era un animal, el zorro es siempre astuto, el lobo siempre es malo, el lobo le quiere comer a los cerditos, el lobo le quiere comer a Caperucita. Eh, la cigarra es un animal de Aragán que se pasa cantando. La hormiga y las abejas son animales laburantes. O sea, son alegorías físicas, pero lo importante en este caso es no la connotación física, sino la connotación ética que se le da a ese nivel. ¿Cuál es la diferencia entre este ético, entre esta alegoría? Que acá es sencillo, acá es identificar el nivel ético asociar algo físico con ético. La hormiga trabaja, la cigarra. En cambio acá es la función de la fábula. O sea, acá se analiza, en este nivel se analiza el animal, eh, lobo malo, la hormiga trabajadora, la cigarra haragana. En cambio acá es la fábula en sí, la función moral que cumple la fábula. ¿Qué función moral cumple la fábula de la hormiga y la cigarra? Que es de Esopo y después fue transcrita por La Fontaine. La función moral es enseñarte el valor del trabajo. Que vos, por más que estés en una posición cómoda, tenés que trabajar porque nunca sabes cuándo te va a faltar. O sea, aunque vos eh, tengas una vida cómoda, tenés que trabajar porque no siempre vas a estar en esa vida cómoda. Pueden pasar adversidades y te puede pasar.
La interpretación psicológica. Acá, por ejemplo, voy a repetir la interpretación del rostro de Dios, pero acá, aparte de una connotación psicológica, tiene una connotación también ética. Porque, ¿qué es? ¿Qué quiere decir en un nivel ético ese tema del rostro de Dios? Quiere decir que es tu prójimo. Tu prójimo el que sufre, tu prójimo el que padece. Y vos tenés que ayudar a tu prójimo porque Dios está. Hay una parte en la Biblia que Jesús habla y dice que cuando se vaya al cielo, los que hicieron buenas obras van a pasar y los que no, no van a pasar. Y van a decir, ¿por qué, Señor, si yo soy hombre de fe, yo siempre creí en vos? Y Dios le va a responder, porque cuando yo estuve enfermo, vos no me cuidaste. Cuando yo tuve hambre, vos no me diste de comer. Cuando yo tuve frío, vos no me abrigaste. Cuando yo tuve, entonces, ese es el rostro de Dios, porque quiere decir que Dios está en el mendigo de la calle, está en el niño enfermo, está en el tipo que se va a laburar 8 horas seguidas. Esa es la alegoría psicológica que vamos a sacar del rostro de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre acá? Que acá vos literalmente asocias un rasgo a una cosa de vuelta. Acá ya es más profundo. Finalmente una alegoría antropológica. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. Entonces, en la interpretación psicológica, eh, hay como un deber, o sea, en el nivel moral, es como que es un juicio, Sí. o sea, tal cosa es buena o mala, en, en el otro hay como un deber, o sea, Sí. Exactamente. tiene que Tiene ser de tal forma. esa cosa psicológica de hacer. Por ejemplo, fiel como un perro es eso, fiel como un perro. Pero en la alegoría, en este nivel ético, eso tiene una connotación moral. ¿Entendés? Le da ese plus moral ahí al. Y finalmente tenemos una alegoría antropológica. Ejemplo de esto podemos ver en la connotación que los distintos pueblos, la forma en cómo distintos pueblos ven la muerte. Por ejemplo, cómo los indios guaraníes, ¿qué hacían los indios guaraníes con los muertos? Juan Pablo, tu micrófono está sonando, está. Ahí ya dejó, ya paró. Bueno, ¿cómo los indios guaraníes, qué hacían los indios guaraníes con los muertos? Generalmente, si tenían tiempo, les ponían en vasijas en posición fetal con comida, esas cosas le ponían. Eso quiere decir que ellos veían la muerte, tenían un doble sentido de la muerte. Primero como una especie de sueño eterno, que es una visión común en los pueblos primitivos, la muerte como un sueño, por eso los neandertales también la enterraban en posición fetal. Pero los guaraníes también tenían la visión de la muerte como una vuelta al vientre de la tierra y a la vez como un viaje, por eso le ponían comida a eso, porque era como un viaje, tenía que tener comida, tenía que tener, porque para moverte o tenías que tener esa visión del más allá de los guaraníes, no, no era básicamente como nuestra visión del, del más allá que tenemos nosotros. Para ellos el cielo no era una cosa aparte, sino que era eh, una especie de vuelta a la naturaleza como espíritu, no era nuestra concepción cristiana de que el cielo es como un mundo aparte, como un sector VIP que está ahí aparte. Otros pueblos ven de forma diferente la muerte. Eh,
se le entierra con sus armas, esa cosa, por ejemplo, los vikingos, que son pueblos guerreros, se le entierra con sus armas, eso porque ellos ven la muerte como una batalla eterna y que se van al Valhalla y las valquirias les llevan ahí donde van a ir al Palacio de Odín y a pelear para siempre. Entonces son distintos pueblos y distintas formas de ver la muerte. Entonces son distintas concepciones antropológicas de un mismo tema. Y esto incluso es culturalmente se ve incluso en la actualidad. Por ejemplo, nosotros en Occidente, debido a la influencia sobre todo del cristianismo, tenemos una visión generalmente negativa del suicidio. Para nosotros el suicidio es algo malo. De hecho, hasta hace poco, digo hace poco en el siglo, finales del siglo antepasado, eh, a los que se suicidaban no se le enterraban en el camposanto de la iglesia porque no podían estar ahí, porque atentaron contra Dios. En el libro de Dante, los suicidas están en el infierno, están en uno de los círculos y se les crecen, se enraizan como árboles y están ahí condenados a ser árboles. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede disponer la vida y la muerte y Dios les quita la vida. Ellos cometieron el acto de quitarse la vida, o sea, renegar del don que Dios les dio. Entonces, por tanto, son pecadores. De hecho, el suicidio no solamente es pecado, sino que es de los pecados más graves. Pero si vos te vas, por ejemplo, a Japón, el suicidio es visto como algo honorable, heroico. El guerrero japonés cuando fracasaba cometía el seppuku, que se cortaba con una daga, se cortaba el pecho así. Y de hecho, incluso muchos japoneses hasta ahora, los empresarios eso fracasan, quiebran o algo así y se matan. Porque para ellos es honorable quitarse la vida ante el fracaso, una cuestión de honor, no es que fracase, es yo fracasé, entonces para evitar la vergüenza me quito la vida, es algo honorable. De hecho, en Japón hasta ahora, ahí si ustedes pueden buscar en YouTube y eso, hay documentales y todo el bosque de Akigahara, que es un bosque que está lleno de cadáveres porque la gente se vaya a suicidarse hasta ahora. Y el gobierno pone todo cartel así de no te mates, tu vida es valiosa, pone todo cartel así de... Y es otra forma de ver la muerte. Un japonés no entendería por qué nosotros vemos el suicidio como algo malo. Cosa que para ellos es un problema, porque la gente ante la frustración se mata. En cambio, para nosotros sí es algo negativo el suicidio. Nosotros no tenemos ese código del samurái de fracaso y me corto el vientre, ¿verdad? No tenemos ese código. Entonces son dos culturas distintas con dos tradiciones totalmente distintas. Pero no solamente el tema de la muerte, cosas cuestiones antropológicas, sino temas eh, como por ejemplo, eh, en el momento por favor, está sonando mi... ¿Hola? Bien. Sí. 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 Por favor, fue muy bien. Sí, creo que sí. Sí, la verdad. Sí.
Sí. Sí, aparece. Sí, donde yo está un proyecto, un borrador para que me den el proceso. Ah, no sé, voy a firmar el indicado, profe. Sí, dale. Sí, es la asignatura, profe, del cuarto curso. Sí. No, no aparece, porque acá estoy mirando mi certificado y no está, no está acá. Filosofía de la historia, filosofía latinoamericana, historia de la ciencia, historia de la filosofía 4, historia del pensamiento político, idioma, metafísica. Ah, sí aparece, acá está. Orientación, colaboración de tesina. Sí, aparece. Sí, aparece con calificación. Sí, dale, dale. Mil disculpas, chicos, me llamó la coordinadora. ¿Aló? Hola, profe. Ah, estamos de buena. No, nos quedamos así antropológico. Como dije, esto no solo va en tema de concepciones de la muerte, sino también hay concepciones del universo, concepciones eh, cómo concebimos al otro. eh, por ejemplo, para el griego, el bárbaro era alguien que no sabía hablar su lengua, ¿verdad? O sea, para el romano es alguien que no sabía griego latín. Cómo conseguimos el tema de la raza, cómo conseguimos eso, todo eso forma parte de las concepciones antropológicas. Por ejemplo, un ejemplo de alegoría de este sentido, por ejemplo, cuando los mayas hablan de la raza de los dioses, o cuando los griegos hablan de raza de bronce, raza de oro, raza de... Otro ejemplo de esta metáfora es, por ejemplo, la idea de progreso. Nosotros creemos que todas las civilizaciones hablan, pero no todas las civilizaciones. De hecho, eh, para las civilizaciones que crean en cíclico, el tema del progreso no es que se va hacia arriba, sino que es una rueda. Las civilizaciones nacen, crecen y decaen, y después surgen, crecen y decaen cíclicamente. No es que van progresando como nosotros. El tema del progreso viene con la ilustración prácticamente, en la modernidad, pero se consolida en la ilustración. La idea del progreso, que vamos siempre hacia adelante y que no paramos nunca. Y que incluso nosotros ahora mismo estamos dudando de eso porque después de las guerras mundiales es medio soberbio hablar de progreso, ¿verdad? Pero forma parte de las metáforas antropológicas. Entonces tenemos en general, como vimos que son similares, podemos clasificar en 4 niveles de alegoría. Primero, cosmológico, todo lo que hace relación al universo. Acá entra esto y también entra acá la física y también, por ejemplo, la función del hombre en el cosmos. Que según el cristiano, el hombre es la primicia de la criatura, por ejemplo. Entonces tenemos todo lo que engloba el cosmos es cosmológico. Después tenemos antropológico, que ya vimos que es todo lo que hace referencia al hombre.
Después tenemos metafísico, que es lo que hace referencia a Dios. Y finalmente el moral y místico, que es lo que hace referencia a la vida del hombre. Acá, ¿cuál es la diferencia entre lo antropológico y lo metafísico? A ver si ustedes pueden entender cuál es la diferencia entre lo antropológico y lo metafísico. Perdón, entre lo antropológico y lo moral y místico. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que ustedes voy a ver si entienden con este ejemplo. Vamos a la Edad Media. En la Edad Media, ¿cuál es la visión antropológica del hombre medieval? El hombre medieval occidental, estoy hablando de la medieval cristiana. Tranquilo, Héctor. Puedes escribir por chat si querés. El hombre medieval era una creación de Dios, o sea, una criatura de Dios. Por tanto, el hombre era un diseño de Dios con un plan específico, con un propósito específico. Entonces, el hombre fue creado por Dios como la primicia de sus criaturas para gobernar sobre los animales y Dios tiene un plan de salvación para esa criatura, porque el hombre tiene libre albedrío. Pero en el plano moral y místico, por ejemplo, entra que el hombre, al ser creación de Dios, está rodeado de fuerzas naturales y sobrenaturales. O sea, el hombre está con lo natural, que son los animales, las plantas, y lo sobrenatural, que es, por ejemplo, la magia o los espíritus. O, entonces, eh, antropológico es el lugar, el hombre en sí, y lo moral y místico es todo lo que rodea ese contexto, todo lo que le rodea al hombre, el hombre inserto en. Por ejemplo, para el hombre medieval estaba inserto en un mundo de magia, de hechicería, de fuerzas naturales, tanto naturales como sobrenaturales. A nosotros hoy nos parece hasta ridículo creer en fuerzas sobrenaturales. Por ejemplo, si yo hoy, ahora mismo veo que alguien acá al lado mío empieza a convulsionar, así empieza, yo voy a decir, llamen a una ambulancia, tiene un problema, algo le pasa, está convulsionando. Pero si un hombre medieval veía eso, el hombre medieval lo que va a decir es, va a sacar su cruz y, un demonio lo está poseyendo, un demonio lo está poseyendo. Entonces el hombre medieval explicaba todo lo que le pasaba en función de lo natural, sobrenatural. Nosotros ya no. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, sí, no sé. Perfecto. Eh, voy a poner otro ejemplo así de interpretación. Eh, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy una persona que cree en eh, una persona que cree en la ley de atracción, por ejemplo. Ustedes saben lo que es la ley de atracción, ¿verdad? Eso que el universo te da todo. Bueno, entonces, eh, vamos a suponer que yo me voy por la calle y quiero tomar un colectivo y justo el colectivo me pasó. Y voy a llegar tarde a mi trabajo y me van a penalizar y descontar mi sueldo. Pero justo, ese colectivo que me pasó, después yo me entero que ese colectivo chocó. Entonces, ¿qué decir? El universo me salvó de... Eso tiene que ver mucho también con otra concepción antropológica más profunda que es el tema del destino. Hay gente que cree en el destino y todo lo que pasa pasa por el destino. Entonces, si hay un accidente, él dice, ah, estaba lo destinado. Famoso el refrán paraguayo, nadie se muere el día antes. Y eso es algo ya a nivel antropológico, te digo. Pero también trabaja a nivel moral y místico.
Porque el destino no solamente es una fuerza, sino que es también algo moral. Al bueno se le recompensa, al malo no. El que obra bien termina bien, el que obra mal termina mal. Entonces, esa es una explicación eh, sencilla y a la vez simple de estas alegorías. Bueno, como le dije, la interpretación alegórica va a ser la que termina imponiéndose. Y en la próxima clase, espera, voy a mostrarles. Quiero mostrarles extender sesión. Esperen un ratito, por favor. Presentar toda mi pantalla. Compartir. Quiero que vean, echen un vistazo a nuestra plataforma. Acá ya les liberé la unidad 2, ya está disponible para ustedes. Acá voy a subir las clases. Acá ya terminamos la alegoría. En la siguiente clase voy a liberar esta unidad 3, que ya ahora está como invisible para ustedes, pero yo puedo ver. Que es la hermenéutica medieval. Acá tenemos dos temas. El símbolo de la Edad Media y hermenéutica e interpretación bíblica. Como ustedes pueden ver, la interpretación que se va a imponer en la Edad Media es la alegórica, por eso vamos a la Edad Media, el símbolo cumple una función importantísima. Por eso también yo les pido que vayan leyendo, porque acá un tema, no es que son temas estancos, sino que un tema tiene que ver con otros temas, un tema está escalonado con otros. Por eso es importante que ustedes vayan leyendo y eh, informándose, ¿verdad? Entonces, este tema de la alegoría va a tener que ver después con el uso que le da la Edad Media del símbolo y con los dos tipos de interpretación, porque la Edad Media va a traer una disputa por la interpretación alegórica o literal de la Biblia. Entonces, cada tema tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, de esto vamos a estar hablando en las siguientes clases. Entonces, con esto terminamos la clase por hoy. Les recuerdo que el miércoles y jueves vamos a tener clase. El jueves vamos a recuperar la clase del miércoles pasado, que no vamos a esas horas que yo destino para textos, vamos a usar para recuperar una de las clases de historia de la filosofía. Entonces, eh, les pido que el jueves se conecte con el link correspondiente para dar clase. Y así, por lo menos tratar de tener, como tenemos el 30, o sea, nos quedan literalmente 30 días a partir de hoy. Vamos a terminar todo antiguo y por lo menos que antiguo entre en el examen. A lo mejor incluso antiguo y medieval puede ser. Vamos a ver. Pero por lo menos quiero que antiguo quede. Y también les recuerdo que ya voy a empezar en hermenéutica por lo menos ya voy a empezar a poner, voy a empezar a administrar las tareas, por supuesto que está comunicándole eso a ustedes. Ahora que terminamos esto, ya puedo poner trabajo para que ustedes vayan leyendo y vayan haciendo las tareas pertinentes. Eh, ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay nada más que decir, podemos dar por finalizada esta clase de hoy. Les agradezco a todos ustedes por ser siempre participantes. Eh, Parece que todos te van a tener bono de participación. O sea, les da a todos parece bono de participación. Entonces, eh, les agradezco a todos ustedes eh, por participar siempre. Eh, Muchas gracias y nos vemos el miércoles. Hasta Gracias, luego. profe. Dale, chao, chao.
Profe, gracias.